El Señor de las Moscas, una novela escrita por el señor William Golding, originario de Newquay, Reino Unido, nació el 19 de septiembre de 1911. A la edad de 23 años publicó su primer libro llamado Poems. Se casó a los 28 años con Anne Brookfield, 2 semanas antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en la cual participó como marinero en la persecución de un acorazado alemán y también proporcionó ayuda naval durante el desembarco de Normandía. En 1952, a la edad de 41 años, empezó a trabajar en su novela más conocida, El Señor de las Moscas, precisamente, que en este momento habría tenido el nombre de Strangers from Within, pero que 2 años después sería lanzada bajo el nombre que ya todos conocen. Posteriormente escribió una obra de teatro, la cual se llamó The Brass Butterfly, mas esto no tiene mucha relevancia en su carrera como escritor, pues no volvió a escribir otra obra de teatro. Su última novela que habría escrito se conoce como La lengua oculta, la cual deja inconclusa tras fallecer de un infarto en 1993. Con esto, el señor Golding escribió un total de 19 obras. La novela que hoy nos atañe es El Señor de las Moscas, la cual tuvo su adaptación cinematográfica en el año de 1990. La obra original está categorizada como una novela de ficción para un público adulto joven, o una novela psicológica. Esta es debido a que el público adulto joven que se encuentra entre los 16 y 25 años de edad tienen o deberían tener idealmente la madurez requerida para captar el mensaje del libro, el cual es el siguiente punto a tocar. El tema principal de la obra es sobre la naturaleza humana. Desde un punto de vista pesimista, permite ver a los espectadores, a través de la tribu de cazadores, cómo el autor cree que el humano tiene una mayor tendencia hacia las actitudes poco racionales, egoístas y violentas cuando se encuentra en una situación donde lo que importa es sobrevivir y no hay un poder que impida el uso de la fuerza como método de control. Mas no deja de lado la existencia de personas con mayor raciocinio y bondad en su corazón que antes de ver por sí mismos, ven la manera de llevar la supervivencia al prójimo. Sin embargo, el autor deja ver que considera que estas personas son contadas, siendo más los humanos egoístas y violentos, o sea, la tribu de cazadores, que los racionales y considerados, séanse estos los del grupo de Ralph. Aparte de esto, entre los temas secundarios, se encuentra la organización de una tribu regida por normas primitivas, como la jerarquía de poder, el control de los grupos de individuos mediante el miedo, la manipulación de los eslabones más débiles mediante el miedo, el compañerismo y la inestabilidad de una sociedad como esta. También se hace presente cómo ante un grupo mayor en número, la opinión de un individuo es ignorada o hasta desprestigiada y cómo es que las ideas o los ideales dividen a las personas en tribus, de modo que si un individuo no congenia con mi opinión, entonces está en contra de esta, aunque no sea así. Un grupo de niños, de lo que aparenta ser un campamento militar, sufren un accidente aéreo en el avión en el que iban, cayendo a una isla en medio del inmenso mar. Ahora se encuentran sin comunicación, sin comida y, mucho más importante, sin una autoridad que los guíe en esta situación tan desafortunada. Es debido a esta ausencia de líder que el grupo de cadetes organiza una junta donde deciden quién será el chico a cargo mientras esperan que su sargento reaccione y aguardan por un rescate. Los postulados son dos: un joven tranquilo y racional con el brazo vendado, llamado Ralph, y un chico con aspecto más militarizado y un tanto más preparado para tener a cargo un grupo. Este se llama Jack. Conforme pasan los días, Ralph, al ser el líder, establece una serie de reglas para mantener la convivencia. Entre ellas está el uso de una caracola para tomar la palabra. Sin embargo, Jack en varias ocasiones desobedece a estas normas y llega a ser un tanto irrespetuoso con el resto del grupo. Estas actitudes egoístas y sádicas, con el tiempo, se van esparciendo al resto de los integrantes hasta el punto en el que los cadetes se dividen en dos bandos: el grupo de Ralph y la tribu de cazadores. Estos últimos se deciden por cazar un jabalí que habían visto previamente. En la cacería de este animal, después de haberlo matado, se da inicio a lo que sería la tribu de cazadores. Y en un evento posterior, un integrante de la tribu explora una cueva cercana en la cual cree haber presenciado un monstruo, el cual no es más que el sargento que había escapado de esa cueva en un momento de poca lucidez. Y este joven decide avisar al resto de la tribu, de manera que todo el grupo de Jack explora la cueva, topándose con el monstruo y matándolo de una estocada. Ahora, con un miedo creado hacia este monstruo imaginario,
Jack, después de otra de sus cacerías, decide dejar una ofrenda frente a la cueva, siendo la ofrenda la cabeza de un jabalí empalado. La tribu invita al pequeño grupo de Ralph a un banquete al que solamente asisten Piggy y Ralph, mientras que Simon explora la selva, encontrando la cueva donde está la supuesta bestia. Simon entra a la cueva y se percata de lo que se creía que era una bestia, no era más que el sargento muerto. Al enterarse de esto, él corre hacia donde están el resto de los niños para avisarles de lo que en verdad es esta bestia. Y sin embargo, mientras se acercaba a la fogata de la tribu, estos lo confunden con el monstruo al que le temen y le matan con las lanzas, en presencia de Piggy y Ralph, los cuales ahora son los únicos cadetes civilizados e intentan justificar los actos violentos de Jack. Días después, Piggy y Ralph optan por ir a hablar con la tribu, los cuales habían robado los lentes de Piggy la noche anterior. Ralph intenta hablar con Jack para volver a establecer el orden anterior, pero este es atacado por Jack con una lanza, quien se niega a escuchar a Ralph. En medio de la lucha de ellos dos, Piggy se hace con el caracol que usaban para tomar la palabra, y mientras intentaba llevar la voz de la razón para unir de nuevo al grupo, un integrante de la tribu, llamado Roger, le lanza una roca a la cabeza, matando a Porky y rompiendo la caracola. Ralph, solo, decide escapar y refugiarse de lo que ahora ya no son niños, sino un grupo de salvajes. A la mañana siguiente, Ralph despierta en medio de las llamas que habían sido provocadas por la tribu de cazadores. Estos lo están buscando para matarle y lo encuentran. Ralph escapa del grupo, llegando a la playa donde se topa con un coronel que había detenido su barco para examinar la isla en llamas, siendo este coronel el rescate de los niños en la isla y con esto terminando la película. Ralph es uno de los mayores en la isla. Con una actitud tranquila y racional, es elegido como el líder del grupo mediante la votación. Es, junto con Porky, el personaje más civilizado de toda la cinta, demostrando su determinación a no ceder ante instintos primitivos hasta el final de la cinta. Jack es el líder de la tribu de los cazadores. Este, al no poder quedar como el líder del grupo entero, guarda un cierto resentimiento frente a Ralph, que fue elegido como el líder. Jack ve en la tribu de cazadores la oportunidad perfecta para ejercer el poder que tanto deseaba. Con ideales egoístas, Jack solo se preocupa por cazar y mantener al resto de su tribu unida mediante el uso del miedo y la falta de esperanza. Simon es un personaje del cual se deja ver muy poco en el filme. Pertenecía junto a Porky y los gemelos al grupo de Ralph. Él tiene un cierto apego con la naturaleza y un deseo intrínseco de la exploración. Piggy, o Porky por la traducción que le pusieron en el doblaje, es, junto con Ralph, uno de los personajes más interesantes de toda la cinta, con una filosofía que se define en una sola frase. En esta parte del video voy a poner la parte en la que Porky dice: los hombres son buenos por naturaleza. Trata de llevar siempre la voz de la razón y aconseja a Ralph cuando éste no sabe qué hacer. Sin duda alguna es un niño muy inteligente, y las cualidades físicas que no tiene las compensa con su gran sabiduría. Ya para concluir, respondamos estas preguntas. Esto es debido a que los niños, dada la naturaleza de niños, no están listos todavía para valerse por sí mismos. Es mucho más seguro para ellos estar en grupo y evitar de esta manera sufrir cualquier daño físico o psicológico. Como ya se ha dicho muchas veces antes, se hace hincapié en la idea de que Ralph es una persona totalmente racional, capaz de mantenerse tranquilo en las situaciones más complicadas y buscar la manera de resolver los problemas de la forma más civilizada posible, mientras que Ralph se deja llevar mucho por sus instintos. Actuando de manera egoísta y poco racional, es una persona que buscó imponer su poder antes que la seguridad del resto del grupo. Es este entorno en donde las barreras de lo que es bueno y lo que es malo se desdibujan y da paso a que las emociones más profundas de las personas salgan a flote, sus sentimientos más egoístas y sus facetas más irracionales.
Es el caldo de cultivo perfecto para hacer que aflore la maldad humana. Eran un grupo unido que funcionaba mediante la democracia y la asignación de tareas para un grupo de personas o miembros del grupo en específico. Dada la necesidad de una organización, eran obedientes ante las órdenes que daba Ralph. Sin embargo, eran susceptibles ante la posibilidad de obtener un bien egoísta. Esta susceptibilidad, junto con el atrevimiento de Jack para cazar y obtener carne, y las actitudes sádicas que tomaba este ante el resto de las personas, hicieron que el grupo se dividiera tanto por la obtención de comida de forma más fácil, como para evitar tener un problema con Jack y la gente que de por sí le seguía. Ralph, al no tener la misma ideología que tiene la tribu de cazadores, es rechazado. Esto hace que el grupo se mantenga unido, ya que tienen un mismo objetivo a perseguir. El nombre hace alusión a Belcebú, otro nombre que recibe el rey de los demonios, una simbología que representa la maldad humana. Es lo más probable que ellos hayan sido rescatados y después le hayan dado un informe al capitán de lo que sucedió en la isla. Probablemente con el paso del tiempo hayan tenido una vida normal, pero este suceso es algo que les marcaría a todos los integrantes de ese grupo por el resto de sus vidas. Mas esto no quiere decir que no sean capaces de volver a anexarse a la sociedad. Y es incluso probable que aprecien aún más que exista una organización dentro de las sociedades que mantenga la paz e impida que las personas liberen sus deseos e instintos más egoístas,